muy importante columna de Ana y muy Buenísima. valiosa reflexión sobre lo que está pasando y sobre la necesidad de defender la institucionalidad, la Constitución de Colombia, por encima de cada coyuntura. La deliberación de los militares en ninguna circunstancia puede ser buena para la democracia, como tampoco puede ser buena para la democracia que se piense que en virtud de unos principios democráticos se puede irrespetar la decisión democrática de las mayorías. Eso es algo que, bueno, les cuento. Ayer tuve una entrevista con una colega mexicana a la que respeto mucho. Se llama Carmen Aristegui. Ella gentilmente me invitó a hacer una entrevista y cuando terminamos la entrevista hablamos de lo que había sido el fraude o lo que se presume fraude en la elección de Felipe Calderón como presidente de México, que se desconoció el resultado que aparentemente favorecía al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me decía Carmen algo que me parece que sirve como reflexión para nosotros, que mucha gente alegaba que como López Obrador no era favorable a lo que ellos consideraban la democracia y la estabilidad mexicana, que estaba bien que las autoridades electorales marcharan en contra de él. Y me dio un nombre magnífico que espero no tengamos que usar como título de ninguna columna. Me dijo, en esa época, aquí en México se hablaba del fraude patriótico. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta elección. Doctor del Río, ¿qué percepción tiene usted de este tema de la separación de los militares de la política y de lo que ha venido pasando en los últimos días? Le pido que lo piense, desde luego, como partidario que es del pacto histórico, pero sobre todo como jurista, sobre lo que esto significa desde el punto de vista de la institucionalidad. Daniel, es que esto no lo puedo decir como partidario de nada y le voy a explicar el por qué. El debate ni siquiera es aceptable hoy, porque esto no es para debatirse. Esto es para que exista alrededor del tema una unanimidad asfixiante de que esto es inaceptable constitucionalmente. Esas encuestas que estamos viendo de quién tiene la razón, por Dios, mire, tenemos un debate político en el que todos estamos participando. Aquí no hay ninguno de esta mesa que tenga un deber constitucional de silencio o de obediencia. Por el contrario, desde nuestras propias orillas periodísticas, jurídicas, somos críticos del sistema partidario de algunas corrientes ideológicas. Lo decimos en público, lo decimos en privado, lo decimos en nuestras redes. Pero ninguno de nosotros tiene ni armas en el cinto, ni el monopolio de las armas para imponer esas ideas. De otra parte, tenemos el comandante de las fuerzas militares, quien es el jefe de una milicia propietaria del monopolio de las armas, que sale a intervenir en el debate político democrático. Y ese es el punto de diferencia. Su obligación doctrinal es la sumisión, no desde el punto de vista de la anulación del pensamiento ni de la anulación de conciencia, sino desde el punto de vista del régimen democrático al que pertenece. Su misión constitucional, valiosísima, entre otras cosas, es precisamente acatar las órdenes de la Constitución, defender a la nación de injerencias externas y todo lo que constitucionalmente conocemos como su función. Pero lo que no se puede entonces es permitir, ni mínimamente hablando, que la milicia intermedie en el debate electoral. Precisamente por eso, porque tienen un factor diferencial complejísimo y grave, el monopolio de las armas. Eso que hizo el comandante Zapatero no es otra cosa que un ruido de sables. Es la manifestación latente y palmaria de que
no le agrada un proyecto ideológico específico y que él o sus descendientes desde el punto de vista de la pirámide jerárquica del ejército no aceptarán la llegada de una línea ideológica contraria. Y eso es peligrosísimo. Y más peligroso aún, que no exista unidad desde la institucionalidad, desde el establecimiento, desde la comunidad internacional para rechazar esa intromisión. El presidente de la República tenía inmediatamente el deber constitucional y moral de rechazar esa intervención, porque mañana puede ganar una línea ideológica contraria, pero dentro de 4 años vendrán otras líneas y entonces ¿será que el ejército no aceptará las líneas ideológicas que no le favorezcan? Como decían en Francia, primero fueron por los judíos, después fueron por los negros, después fueron por los franceses, mañana vendrán por nosotros. Todos podemos terminar tarde o temprano siendo víctimas de la intervención militar de un ejército descontento. Este tema de la participación de militares en política, incluso en los países como Estados Unidos, donde a los presidentes les está permitido participar en la campaña electoral, en la campaña partidista, hay una clarísima separación entre el rol del comandante en jefe con el de la participación en política. Recuerden el episodio de Donald Trump, acompañado del general Mark Milley, cuando existían las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, y que usó el ejército para despejar con gases una manifestación pacífica para pasar a tomarse una foto. Y el general Milley salió y se disculpó con el país. Dijo, no estamos para esto los militares de Estados Unidos. Nosotros juramos obediencia al comandante en jefe, pero en cuanto a figura constitucional, no en cuanto a político. Y me parece que esa línea clarísima de la institucionalidad y de la democracia se puede ver vulnerada con esto y además apoyada por algún sector social, y eso es supremamente grave para el... Pero además súmele a eso, Daniel, una cosa que yo pensaba que alguien iba a corregir eso rápidamente dentro de la institucionalidad, el propio general Zapatero, pero salió a decir algo peor que lo que había dicho primero, y es que si él se iba, las personas, desde el punto de vista jerárquico que iban a quedar ahí, tenían la misma línea de lo que él pensaba. Entonces me hago yo una pregunta. En un eventual triunfo, por ejemplo, de Gustavo Petro, inmediatamente Gustavo Petro el día siguiente de su presidencia será el jefe del comandante de las fuerzas militares. Significa entonces que ese mensaje de Zapatero es, cuando eso ocurra, nosotros no vamos a obedecer la directriz del presidente de la República. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, nosotros necesitamos, así ideológicamente no compartamos la visión de un líder, necesitamos acompañar a la institucionalidad y no podemos permitir lo que pasa. Mire, yo creo que la única unidad que hemos tenido como nación es la crítica hacia el presidente Duque. El presidente Duque no ha hecho nada bien, nada bien. Ni sus ruidos ni sus silencios han generado resultados. Pero en este caso, ese silencio... Sí, por favor. Daniel, adelante. Sobre ese particular del presidente Duque, yo le atribuyo a él más responsabilidad que al general Zapatero. Pero él claro, es el comandante, él es el jefe del general Zapatero. Si falta claro el respeto a Zapatero a las instituciones, por eso le digo, lo procedente es decirle Daniel, que usted se va. Claro, por eso le digo, Daniel, que él tenía el deber constitucional y moral de salir inmediatamente a cerrar ese tema. Pero es que el Otra cosa que anoto al del jefe de respecto. Estado tampoco ayuda. El presidente, pues digamos, ha tenido sucesivas intervenciones en contra de uno de los candidatos y en favor de otro. Entonces, pues eso digamos, es un pésimo ejemplo para todas las personas que dependen de su autoridad, también, que incluyen al señor comandante del ejército, el general Zapatero.
Pero Así pensemos que la historia nos enseña muchas cosas. En 1972 subió como presidente de Uruguay el señor José María Bordaberry. Y en vez de oponerse al furor interno de las Fuerzas Armadas que querían apoderarse del poder, se sumó a ellos. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos un presidente elegido popularmente que se convertía en dictador. Ese puente está en peligro de atravesarlo el presidente Duque. Es uno de los pocos puentes que no ha atravesado. No ha reaccionado ante esto. A mí me parece de una gravedad terrible. Es un preaviso de golpe de Estado. Y él, que es el jefe de todos, no se da por enterado, es más, respalda el preaviso. Así empezó Bordaberry. Y de eso siguieron unos largos años de una monstruosa dictadura en el Uruguay. Estoy completamente de acuerdo con esa posición de Daniel. Esto que hizo el general Zapatero es un aviso de golpe de Estado ante un eventual triunfo de Gustavo Petro. Y eso tiene que rechazarlo todo el mundo. Nos guste o no nos gusten las ideas de Gustavo Petro, eso hay que rechazarlo. Por mi parte, yo apoyo al candidato Gustavo Petro y no lo hago desde el punto de vista de la afinidad ideológica, lo hago desde el punto de vista de la objetividad jurídica, porque si quien ganara, tuviera posibilidad de ganar la presidencia fuera Sergio Fajardo, también lo haría, porque si tuviera la posibilidad de ganarla, Rodolfo Hernández también lo haría, porque ese es un tema de la institucionalidad y cómo nos protegemos como ciudadanos y cómo debemos estar sometidos precisamente a la Constitución. Lo que hace el presidente Duque, lo que hace el expresidente Álvaro Uribe es un desprecio a la ley. Entre otras cosas, esos mensajes de que le van a expropiar su honra. Es que voy a hacer un apunte entre cómico, trágico. No se le puede expropiar algo a Uribe Vélez que jamás ha tenido.